Espera un segundo, tú eres su esposa. La voz de Ricardo, el director ejecutivo de la empresa donde trabajaba mi esposo Alberto, atravesó el salón como un golpe seco. El ruido desapareció de inmediato. Todo quedó en un silencio incómodo. Apenas unos instantes antes, Alberto estaba riéndose con sus compañeros, burlándose de lo incómoda que era su esposa. Ahora su cara estaba completamente blanca. ¿Tú la conoces?, preguntó Alberto, con la voz temblándole. Ricardo me observó con una sorpresa que parecía sincera y asintió lentamente. Sí, la conozco, dijo. Y sí, ella es. Pero antes de seguir, déjenme explicarles cómo llegamos hasta este momento. Yo trabajo como consultora. Ayudo a pequeños negocios a mejorar sus estrategias y a organizar mejor su crecimiento. No es nada extraordinario ni espectacular, simplemente algo que me gusta hacer y que se me da bien. De vez en cuando escribo artículos y a veces me invitan a dar charlas pequeñas en eventos profesionales. Alberto, mi esposo, trabaja en el departamento de ventas de una empresa tecnológica. Siempre ha sido una persona ambiciosa, responsable, con ganas de destacar. Pero durante el último año, esa ambición empezó a consumirlo por completo. Todo cambió el día que le insinuaron que podía recibir un ascenso. Desde entonces, parecía otra persona. Empezó a quedarse en la oficina hasta las 10 de la noche. Los fines de semana se pasaba horas revisando correos electrónicos. Cuando yo intentaba hablar con él de cualquier tema, me respondía con palabras sueltas sin despegar la vista del teléfono. Ajá, sí, luego hablamos. Pero ese luego nunca llegaba. Lo peor de todo era que esperaba que yo me encargara de absolutamente todo en la casa, sin contar con su ayuda. Cuando le pedía que fuéramos juntos al supermercado, se molestaba. Laura, tengo una presentación importante, decía. ¿No puedes ir tú sola? Si necesitaba ayuda con algún trámite, soltaba un suspiro lleno de fastidio. Siempre necesitas algo justo cuando estoy ocupado. Con el tiempo, dejé de pedirle cualquier cosa. No porque quisiera, sino porque no tenía alternativa. Me volví completamente independiente. Hace 6 meses me invitaron a un evento de networking relacionado con mi trabajo. Alberto fue conmigo, pero pasó toda la noche bostezando y mirando el reloj. ¿Cuánto más va a durar esto?, me susurró mientras alguien presentaba su proyecto. Cuando todo terminó, ya en el auto, me dijo: Perdón, amor, pero tus eventos son muy aburridos. Mejor yo voy a los míos y tú a los tuyos. Y así fue. Nunca volvió a acompañarme. Yo seguí adelante con mi vida. Mis clientes empezaron a aumentar. Llegaron más invitaciones para dar charlas. Un par de revistas publicaron algunos de mis artículos. No era nada espectacular, pero era progreso real. Cada vez que intentaba contarle a Alberto sobre algún logro, él respondía sin levantar la mirada de la computadora. Qué bien, amor. Con el tiempo, dejé de compartir mis avances. ¿Para qué hacerlo? Hace 3 semanas tuvimos la peor discusión de todas. Necesitaba su ayuda para mover unos muebles pesados. Alberto, solo necesito 20 minutos de tu tiempo, le dije. Él suspiró, claramente molesto. Laura, estoy en medio de algo muy importante para mi carrera. ¿No puedes hacerlo tú esta vez? Siempre me pides cosas justo cuando estoy ocupado. No fue agresivo, no levantó la voz, pero la indiferencia en su mirada me dolió mucho más de lo que quiero admitir. Un momento, tú eres su esposa. La voz de Ricardo, el director ejecutivo de la empresa donde trabajaba mi esposo Alberto, resonó con fuerza en todo el salón, como un golpe inesperado. De inmediato, el murmullo desapareció. El ambiente quedó congelado en un silencio tenso. Apenas segundos antes, Alberto se estaba riendo con sus compañeros, haciendo bromas sobre lo incómoda que, según él, era su esposa. Ahora no le quedaba ni rastro de color en el rostro. ¿Tú la conoces?, preguntó Alberto, claramente nervioso, con la voz temblándole. Ricardo me miró con una expresión de sorpresa auténtica y asintió despacio. Sí, la conozco, respondió. Y sí, ella es. Pero antes de continuar, creo que es mejor que les cuente cómo llegamos hasta aquí. Yo me dedico a la consultoría. Trabajo ayudando a pequeños negocios a mejorar sus estrategias y a crecer de forma más organizada. No es nada fuera de lo común ni algo impresionante, simplemente un trabajo que disfruto y que sé hacer bien. Además, de vez en cuando escribo algunos artículos y, en ciertas ocasiones, me invitan a dar charlas breves en eventos profesionales. Mi esposo, Alberto, trabaja en el área de ventas de una empresa tecnológica.
Siempre fue ambicioso, comprometido con su trabajo y con muchas ganas de sobresalir. Sin embargo, durante el último año, esa ambición empezó a dominar por completo su vida. Todo empezó el día que le insinuaron que existía la posibilidad de un ascenso. A partir de ahí, dejó de ser el mismo. Comenzó a quedarse en la oficina hasta las 10 de la noche, casi todos los días. Los fines de semana los pasaba revisando correos electrónicos durante horas. Cada vez que yo intentaba hablar con él sobre cualquier cosa, me contestaba con respuestas cortas sin apartar la vista del teléfono. Ajá, sí. Luego vemos eso. Ese luego nunca sucedía. Y lo peor era que esperaba que yo me encargara de toda la casa por mi cuenta, sin pedirle ayuda para nada. Si le sugería ir juntos al supermercado, se irritaba. Laura, tengo una presentación muy importante, decía. ¿No puedes ir tú sola? Cuando necesitaba su ayuda para algún trámite, soltaba un suspiro cargado de molestia. Siempre necesitas algo justo cuando estoy ocupado. Poco a poco, dejé de pedirle cualquier cosa. No porque quisiera hacerlo sola, sino porque no tenía otra opción. Me volví completamente independiente. Hace 6 meses me invitaron a un evento de networking relacionado con mi trabajo. Alberto me acompañó, pero pasó toda la noche bostezando y mirando el reloj. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto?, me susurró mientras otra persona hablaba en el escenario. Al terminar el evento, ya dentro del coche, me dijo: Perdón, amor, pero estos eventos tuyos son muy aburridos. Mejor yo voy a los míos y tú a los tuyos. Y así quedó. Nunca volvió a acompañarme. Yo seguí con mi vida. Mi cartera de clientes empezó a crecer. Llegaron más invitaciones para dar charlas. Incluso un par de revistas publicaron algunos de mis artículos. No era nada extraordinario, pero sí un avance real. Cada vez que intentaba contarle a Alberto algún logro nuevo, él respondía sin despegar los ojos de la computadora. Qué bien, amor. Con el tiempo, dejé de compartir mis avances. ¿Para qué hacerlo? Hace 3 semanas tuvimos la discusión más fuerte de todas. Necesitaba su ayuda para mover unos muebles pesados. Alberto, solo necesito 20 minutos de tu tiempo, le pedí. Él suspiró, visiblemente irritado. Laura, estoy en medio de algo muy importante para mi carrera. ¿No puedes encargarte tú esta vez? Siempre me pides cosas justo cuando estoy ocupado. No fue grosero, no gritó, pero la indiferencia en su mirada me dolió mucho más de lo que me gustaría admitir. ¿Tu esposa?, repitió Alberto. ¿Laura Mendoza es tu esposa? Movió la mirada entre Ricardo y yo, como si estuviera intentando encajar piezas que no tenían sentido. Sí, respondió al final, completamente descolocado. ¿Cómo la conoces? Ricardo negó lentamente con la cabeza, todavía asimilando la situación. Alberto, tu esposa es la consultora que logró transformar por completo el negocio de Adriana. Hace 3 semanas, Laura fue la conferencista principal en el Foro Regional de Emprendimiento. Adriana prácticamente llevó a media ciudad para escucharla hablar. En la sala había más de 300 personas. El silencio que cayó después fue total, pesado. Los compañeros de Alberto, los mismos que minutos antes se habían reído de mí, ahora me miraban con los ojos muy abiertos, sin decir una palabra. Alberto parecía congelado en su sitio, con la boca entreabierta. Y eso no es todo, continuó Ricardo, sin perder el ritmo, tal vez sin notar la tensión, o tal vez muy consciente de ella. Adriana también me mostró el artículo que Laura escribió sobre estrategias de resiliencia empresarial. Lo utilizamos en nuestra última reunión del consejo directivo. Fue realmente útil. Uno de los colegas de Alberto, el que antes había dicho «te entendemos perfectamente», ahora tenía la cara de alguien que deseaba desaparecer del lugar. ¿Usted escribió ese artículo?, preguntó. Mi hermana lo compartió en todos sus grupos de negocios. Asentí con discreción, todavía sorprendida por la reacción de todos. Sabía que mi trabajo estaba creciendo, pero nunca imaginé que hubiera llegado tan lejos. Finalmente, Alberto logró hablar, aunque su voz salió tensa, casi ahogada. Laura, yo no sabía que habías llegado a este nivel. Lo miré directamente, sin suavizar nada. Alberto, me invitaron a ese foro hace 2 meses. Te lo mencioné 3 veces. Cada vez me respondiste, qué bien, sin hacer una sola pregunta. Y cuando te pedí que vinieras conmigo, dijiste que tenías cosas más importantes que hacer. Ricardo nos observaba con atención. Pude ver el instante exacto en el que entendió toda la historia.
Su expresión cambió al mirar a Alberto. Se volvió más dura, más seria. Bueno, Alberto, dijo, está claro que tienes una esposa extraordinaria. Espero que sepas valorarlo. No sonó como un consejo, sonó como una advertencia. En ese momento, una mujer elegante se acercó rápidamente a nuestro grupo. ¡Laura! Era Adriana, la esposa de Ricardo. Sus ojos brillaban de emoción. No puedo creerlo cuando Ricardo me dijo que estabas aquí. Nos abrazamos con cariño. Adriana empezó a contarme con entusiasmo cómo iban sus proyectos, completamente ajena a la tensión que aún flotaba a nuestro alrededor. Mientras hablaba, más personas comenzaron a acercarse. Una gerente comentó que había aplicado mis estrategias en su departamento. Un empresario dijo que su socia había asistido a uno de mis talleres. Cada comentario caía como una nueva revelación para Alberto, que seguía a mi lado, cada vez más silencioso, cada vez más pequeño. Y entonces Adriana dijo algo que lo cambió todo. Laura, dijo Adriana, Ricardo me comentó que están buscando a un consultor para el nuevo programa de liderazgo de la empresa. Pensé en ti de inmediato. ¿Te interesaría participar? El rostro de Alberto se quedó blanco, como si le hubieran quitado toda la sangre de golpe. Ricardo asintió para confirmar. Es cierto, estamos desarrollando un programa interno de formación y necesitamos a alguien con experiencia real, no solo teoría. Laura, si te parece bien, podemos hablar de esto de manera formal la próxima semana. Mientras hablaba, sacó una tarjeta y me la entregó. Antes de que pudiera responder, Alberto intentó meterse en la conversación. Ricardo, eso sería increíble. De verdad lo agradeceríamos mucho. Ricardo levantó la mano con un gesto educado, pero firme. Alberto, esta es una decisión profesional de Laura. No tiene relación contigo. El mensaje fue directo, imposible de malinterpretar. Alberto se quedó en silencio. El resto de la noche se sintió irreal. Personas que nunca había visto se acercaban para hablar conmigo. Mientras tanto, Alberto me seguía a todas partes, como una sombra, intentando sumarse a las conversaciones. Pero era evidente que ahora él era el invisible. En un momento, mientras yo conversaba con un grupo de ejecutivas, escuché a uno de sus compañeros murmurarle al oído. Hermano, ¿de verdad no sabías quién era tu esposa? Alberto respondió algo tan bajo que no pude entenderlo. Cuando finalmente salimos del evento, estaba completamente abatido. Dentro del coche, la tensión era tan pesada que se podía cortar con un cuchillo. A mitad del camino, por fin habló. Laura, no lo entiendo. ¿Por qué nunca me dijiste que habías llegado tan lejos? Seguí mirando al frente, con las manos firmes en el volante. Sí te lo dije, Alberto. Muchas veces. Hace 2 meses te hablé de la conferencia principal. El mes pasado te mostré el artículo que publicaron. Lo miraste durante 3 segundos. La semana pasada te conté que una clienta cerró un contrato importante gracias a mi ayuda. Y tú solo dijiste, ¡qué bien!, y volviste a mirar el teléfono. Alberto guardó silencio unos segundos. Nunca imaginé que habías crecido tanto, admitió. Nunca me detuve a preguntarte, a entender de verdad lo que estabas logrando. Nunca preguntaste, respondí con calma. Nunca te interesó saber más. Y después de que dijiste que mis eventos eran aburridos, dejé de invitarte. Cuando llegamos a casa, Alberto me siguió hasta la sala. Se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Esta noche me sentí como un tonto, dijo finalmente. Ricardo me miró como si yo no fuera nada, comparado contigo. Levantó la vista y dijo, y lo peor de todo es que tenías razón, dijo al fin. Yo sabía a qué te dedicabas, pero nunca me importó de verdad. Me senté frente a él, respiré hondo y hablé con calma. Alberto, esta noche me llamaste vergonzosa delante de tus compañeros. Dijiste que preferías que me quedara en casa. Me hiciste sentir como si fuera una carga más en tu vida. ¿Tienes idea de cuánto duele eso? Lo siento, respondió, pero su voz sonaba más avergonzada por haber quedado mal que realmente arrepentida. Y no fue solo esta noche, continué. Han sido meses. Meses en los que me ignoraste, en los que me trataste como si estorbara a tu carrera, como si yo fuera invisible. Hice una pausa antes de decir lo siguiente. Y cuando por fin te diste cuenta de que yo también tengo éxito, no te sentiste orgulloso, te sentiste amenazado. Sus ojos reflejaron miedo de verdad. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé aún, respondí con honestidad.
pero necesito tiempo para pensar qué quiero realmente de mi vida y de este matrimonio. Antes de que pudiera decir algo más, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Adriana. Laura, Ricardo me contó lo que escuchó antes de llegar, lo que Alberto dijo sobre ti. Quiero que sepas que eres increíble y que mereces ser valorada. Llámame si necesitas hablar. Le mostré el mensaje a Alberto. Su rostro perdió todo el color. Ella lo escuchó. Ricardo también. Murmuró, sin poder terminar la frase. Al día siguiente, mientras todavía intentaba procesar todo lo ocurrido, mi teléfono volvió a sonar. Era un número que reconocí de inmediato. La madre de Alberto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Nada bueno podía salir de eso. ¿Laura? Dijo con un tono sorprendentemente animado. Adriana es mi amiga del club de lectura. Acaba de contarme lo de anoche. No puedo creer que nunca me dijeras todo lo que haces. Estoy tan orgullosa de ti. Me quedé completamente sin palabras. Alberto nunca nos contó nada, continuó. Siempre pensamos que trabajabas desde casa haciendo cosas pequeñas. ¿Por qué mi hijo nunca nos dijo que su esposa era tan exitosa? No supe qué responder. Alberto estaba cerca y había escuchado toda la conversación por el altavoz. Su expresión era la de alguien completamente derrotado. Los días siguientes fueron reveladores de formas que jamás habría imaginado. Aquella llamada de mi suegra fue solo el comienzo. Ella se encargó de contarle a toda la familia. Primos, tíos, hermanos de Alberto, todos empezaron a llamarme o a escribirme. ¿Por qué nunca supimos? ¡Qué orgullo! Alberto es muy afortunado. Cada mensaje dejaba a Alberto más pequeño, más silencioso. Cada mensaje que llegaba era un nuevo recordatorio para mi esposo de lo ciego que había sido todo ese tiempo. Sin embargo, lo que realmente marcó un antes y un después ocurrió 3 días después del evento, cuando la hermana de Alberto, Verónica, vino a visitarnos. Ella nunca ha sido una persona que ande con rodeos. Se plantó frente a él, con Alberto y conmigo presentes, y fue directa. Mamá me contó lo que pasó en tu evento de trabajo. ¿De verdad dijiste que Laura te avergonzaba? Alberto bajó la cabeza. No, murmuró. No, lo cortó ella. No tienes ninguna excusa. Laura ha estado a tu lado todos estos meses, mientras tú la ignorabas por tu trabajo. Y ahora resulta que ella es más exitosa que tú, y eso te hace sentir mal. Lo miró con firmeza. Eso no es amor. Eso es tu ego. Sus palabras cayeron con fuerza. Cuando Verónica se fue, Alberto se quedó sentado en el sofá durante horas, sin decir una sola palabra. Mientras tanto, yo tuve mi reunión con Ricardo. La propuesta era exactamente lo que necesitaba a nivel profesional. Un proyecto de 6 meses para diseñar el programa interno de liderazgo de la empresa. Tendría libertad creativa total y una remuneración justa. Acepté sin pensarlo 2 veces. Cuando Alberto se enteró, su reacción fue inesperada. No hubo celos ni comentarios amargos, solo una tristeza profunda. «Felicidades», dijo con sinceridad. «Te lo mereces». Luego, en voz más baja, preguntó: «¿Vas a dejarme?» «Todavía no lo sé», respondí con honestidad. «Pero sí sé que no puedo seguir siendo invisible dentro de mi propio matrimonio». Algo se quebró dentro de Alberto ese día. A la mañana siguiente, llegó a casa temprano por primera vez en meses. «Hoy hablé con un terapeuta», me dijo. «Tengo una cita la próxima semana. Sé que llego tarde a darme cuenta, pero quiero intentar cambiar de verdad. Las semanas que siguieron no fueron fáciles». Alberto comenzó terapia. Empezó a llegar a casa a horas razonables. Me preguntaba cómo había sido mi día y por primera vez en mucho tiempo realmente escuchaba. Cuando le conté sobre un problema con un cliente, dejó el teléfono a un lado y me prestó toda su atención. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó. Eran cambios pequeños, pero constantes. Un mes después, me pidió que lo llevara a uno de mis talleres. Se sentó en la última fila y me observó mientras trabajaba. De regreso en el auto, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Nunca entendí de verdad lo que hacías hasta hoy», dijo. «Eres extraordinaria, Laura, y lo siento». Pero el verdadero punto de quiebre llegó 2 meses después. Alberto recibió la noticia que no esperaba. No le dieron el ascenso. Yo pensaba que lo vería completamente destrozado. En lugar de lo que yo esperaba, llegó a casa y me rodeó con un abrazo. «Está bien», dijo con calma. «Me di cuenta de que ir detrás de ese ascenso casi me cuesta lo más importante que tengo».
respiró hondo antes de continuar. Estuve a punto de perderte por un título que al final ni siquiera obtuve. Eso me dejó muy claro cuáles eran mis verdaderas prioridades. Esa noche tuvimos la conversación más honesta de todo nuestro matrimonio. Alberto me habló de la presión constante que sentía por demostrar su valor, por destacar, por sentirse alguien importante. Pero mientras hacía todo eso, admitió, ignoré que ya tenía a alguien realmente importante en mi propia casa, y casi la pierdo por mi propia estupidez. El cambio no fue inmediato. Hubo tropiezos, hubo discusiones difíciles, pero poco a poco empezamos a reconstruirnos. No volvimos a ser las mismas personas de antes. Nos transformamos en algo distinto, más sincero, más consciente el uno del otro. 3 meses después de aquel evento, Alberto me acompañó a una conferencia donde yo era la oradora invitada. Esta vez no bostezó ni revisó el reloj. Al contrario, me presentó con orgullo a cada persona que conoció. Esta es mi esposa, Laura, decía, con una sonrisa auténtica. Es brillante en lo que hace. Cuando miro atrás y recuerdo aquella noche tan dura en el evento, ya no siento dolor, siento gratitud, porque a veces necesitas romperte para volver a reconocer tu propia fuerza. A veces, la persona que más necesita verte de verdad es justamente la que tienes más cerca. Y cuando finalmente abre los ojos, ambos tienen la oportunidad de construir algo más fuerte que antes. El verdadero éxito no consiste en impresionar a desconocidos. Está en valorar a quien camina a tu lado antes de que sea demasiado tarde. Alberto lo aprendió de la forma más dura posible, pero lo aprendió, y eso lo cambió todo.